Y hoy quiero hablarles sobre la experiencia de los caminantes de Emaús. Me encanta este texto, no sé si es de las historias más preferidas que yo tengo y hay tanto que extraerle a esta experiencia, pero quiero hablarles algo bien sencillo, bien práctico. Y la plática de hoy, la charla se titula Quédate con nosotros. ¿Quiere hacer esa oración conmigo hoy? Quédate con nosotros. Por favor, no te vayas, Señor. Quédate. Hoy más que nunca necesitamos pedirle al Señor que se quede con nosotros y que nosotros no nos alejemos de Él, porque Él siempre está dispuesto. Pero a veces nosotros somos medio rebeldes, pero Él siempre va a atender a la oración y a la súplica. Quédate con nosotros. Lucas 24, 13 al 15, voy a leer, o al 14, voy a leer solo 2 versículos porque los otros los voy a ir desarrollando en la charla. Lucas 24, 13 dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Sencillamente los pongo en contexto. Esta es la experiencia de 2 discípulos que pertenecían al grupo amplio de Jesús. No los más cercanos, sino al gran grupo, porque eran muchos discípulos. Yo creo que si podemos cerrar la puerta, yo les agradezco, servidores. ¿Les pasa eso con el ruido? A mí me pasa. A mí el ruido no me deja en paz. Gracias. Más privados. Muy bien. Así que tenemos a dos de los discípulos del circo amplio de Jesús. Y uno de ellos, dice la Biblia, que se llamaba Cleofás. ¿Okay? Uno de ellos se llamaba Cleofás o Cleofas, depende cómo le quiera poner el acento y la tilde, pero pues las versiones dicen que llamaba Cleofás. El otro discípulo no aparece el nombre del otro personaje. Lo único que dice la Biblia es que iban a caminar 11 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús, ¿verdad? Ese era su destino. Y recordemos que ese era un tiempo en el que se estaban celebrando las fiestas de los panes sin levadura. Así que muchos de los judíos iban a Jerusalén para esta gran celebración. Posiblemente ellos habían recorrido ese camino para estar en las fiestas, pero ese fin de semana fue la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, 17 nos va a dejar ver un poquito más allá de cómo estaban los caminantes de Emaús. Es decir, ellos iban caminando, ya vimos que estaban dialogando, que estaban hablando algo. Pero fíjense que yendo más profundo, podemos ver cómo estaban ellos. Verso 17, Jesús les pregunta: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros, ¿cómo estaban? Cargados de tristeza. Ahí está, sus rostros estaban cargados de tristeza. ¿Alguien vino cargado de tristeza? Sí. Quizá muchos tienen tristeza, otros vienen más contenticos, pero hay días en que estamos así, ¿verdad? Cargaditos de tristeza. Así estaban ellos. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. Frente a ese escenario de 2 personajes, 2 hombres que van para Emaús y que ahora tenemos algo adicional, no solo estaban dialogando o discutiendo o hablando de lo que había pasado, sino que sus rostros estaban cargados de profunda tristeza. Entonces usted ya se está metiendo en la película, ¿verdad? Entonces imagínese el escenario, este par de personas en esa situación. Ahora, frente a eso, ¿qué hizo Jesús? Es interesante, es lo que nos llama la atención. En ese momento ellos estaban cargados de tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús no había resucitado, según ellos, porque Jesús se había quedado en la tumba, porque el ambiente era un ambiente de luto, de muerte y de frustración. Así estaban ellos, esa era su condición. Pero Jesús hace algo frente a eso. Y lo primero que hace Jesús es tomar la iniciativa de acercarse
a ellos. Primero, Jesús toma la iniciativa de acercarse a ellos. Por eso el relato dice que Jesús interrumpió esa conversación, ¿verdad? Una conversación en la cual estaban discutiendo todo lo que había sucedido. Entonces, ¿se imagina la conversación? Yo me la puedo imaginar. Quizá le decía, no, mira, yo tenía la expectativa de que Jesús no fuera crucificado. Yo tenía la expectativa de que Jesús nos salvara del imperio romano. Yo tenía la expectativa de que Jesús de verdad estuviera vivo y estuviera con nosotros, porque de verdad se le veía tan bueno, se le veía tan maravilloso, de verdad nos llenó de tanta esperanza, que ya no tenerlo nos genera desesperanza. No sé qué usted más le puede agregar a esa conversación. Una conversación cargada de mucha, pero mucha frustración. Así que Jesús interrumpe la conversación y se acerca. Y es algo que Jesús estaba acostumbrado a hacer: meterse en ciertas conversaciones y ciertos escenarios. Pero no por meterse. Jesús no se metía con las motivaciones incorrectas. Jesús se acercaba a las personas con las motivaciones y las intenciones correctas. Porque Jesús normalmente en todo su caminar se acercó a las personas siempre con empatía y con solidaridad. Siempre empático y solidario. Es parte de su naturaleza. Por eso, si vamos a los evangelios, vemos a un Jesús que constantemente se acercó al rico, al pobre, al judío, al samaritano, al jefe o al patrón, pero también se acercó al trabajador, se acercó al campesino, al dueño de la empresa, se acercó a los niños y ellos se acercaban a él, se acercó a los ancianos. Eso a mí me debe llevar una idea clara de quién era Jesús frente a sus acercamientos. Era un Jesús que no hacía acepción de personas y que no discriminaba a nadie. Y eso es muy importante que lo veamos, porque vivimos en una sociedad en la cual hay mucha discriminación. Y ahí me tengo que preguntar yo, si yo discrimino a las personas por su estatus, por sus estudios, por su dinero. A mí me ha pasado que a veces llego, eso va a salir por las redes y varios me van a dejar de hablar, pero me ha pasado que llego a escenarios de pastores y como yo me visto así de domingo a domingo, yo normalmente no me disfrazo el domingo, sino que este es Miguel todos los días, ¿sí? Yo vivo la vida así, en tenis, jean, y yo me voy a reuniones así. Cuando yo llego a ciertos escenarios donde hay muchas corbatas y muchos trajes, entonces me siento discriminado. Siento que me miran sospechoso. Y siento que hablan entre sí, ¿y este es pastor? Ahora, mi lenguaje también es diferente. Normalmente yo no saludo, hola, siervo del Dios viviente. Yo digo, hola, ¿cómo estás? Entonces, cuando tú marcas un poco la diferencia en medio del entorno, normalmente nos sentimos discriminados. Pero una vez conocen un poco mi estatus, parece que cambiaran la actitud hacia mí. Porque es que este es pastor de y representa a tal entidad. Bueno, entonces sí. ¿Cómo estás? Siervo del Dios viviente. Varón de Dios. Porque vivimos en una sociedad que discriminamos demasiado, que miramos demasiado el estatus, miramos demasiado el nivel académico, el bolsillo. A ver, si llega en buen carro lo saludo y si no, no llega. Esa es una realidad aún en la misma iglesia, en el entorno social en el que estamos. Pero Jesús no era así. Jesús toma la iniciativa de acercarse a ellos. Pero me parece que es estratégico el Señor. El relato dice que Él se acerca, además impide que lo reconozcan.
A mí me parece maravilloso, porque eso lo que quiere hacer es precisamente acercarse como uno más. No se acerca como Jesús. Ahora, si les dice yo soy Jesús, los mata de un infarto. O sea, yo supongo y asumo que usted va relajado, discutiendo, ya Jesús se murió, no hay nada que hacer, vamos para la casa, frustrados, y sale un hombre y dice, hola, soy Jesús, te mueres. Entonces yo creo que Jesús también fue estratégico, misericordioso, y se acerca de una manera tan chévere como para dialogar entre iguales, porque Jesús nunca se ha creído superior. De hecho, la Biblia en Filipenses dice que Él siendo Dios se despojó, se hace como uno de nosotros. Y Jesús no nos mira por encima del hombro, como a veces nosotros miramos, por encima del hombro al otro. Al contrario, Jesús nos miró como superiores a Él mismo, imagínense eso. Nos miró como superiores a Él mismo. Así que Jesús se acerca a estos hombres de igual a igual, como un amigo, como un transeúnte, porque Jesús siempre fue altamente relacional. Qué importantes son las relaciones, ¿verdad? Por eso yo decía, qué bueno que esta familia llegó a este lugar y las relaciones. Todo empezó con una conversación de José mientras trabajaba. Y luego esta familia llega a este lugar y nosotros a través de lo relacional podemos acompañarles. Qué importantes son las relaciones. Y Jesús fue altamente relacional. Por eso se acerca, y se acerca no como Jesús en ese momento, sino que se acerca como uno más del camino, para hablar con ellos. Así que en ese sentido, lo que Jesús quiere generar es algo que se llama confianza. Ahora, si esto pasa en Bogotá, usted sale corriendo. Porque si usted va de camino con alguien y alguien se le acerca de esa manera, en Bogotá brincamos, nos agarramos el celular rápido, damos un paso atrás y nos distanciamos de quien se nos acerque, ¿cierto? Esa es una realidad. Entonces no vaya a hacer eso en la calle porque posiblemente no genere confianza, sino todo lo contrario, desconfianza. El otro año vamos a hablar mucho de relaciones. Yo ya estoy escribiendo lo del otro año. Así que Jesús es altamente relacional en su acercamiento. Y yo creo que al igual que Jesús se acercó a los discípulos tristes y cabizbajos aquel día, hoy ese Jesús que ha resucitado se acerca a cada uno de nosotros, en medio de nuestras frustraciones y en medio de nuestras decepciones. Hoy Jesús se sigue acercando a ricos y a pobres. Hoy Jesús se sigue acercando a gente muy importante y a gente desconocida. Hoy Jesús se sigue acercando a abuelos y a niños, porque Él está interesado en incorporarse en nuestro camino, porque a veces nuestro camino es de desesperanza. Tal vez hoy estás desesperanzado, tal vez hoy tú miras al futuro y lo ves con algún nivel de desesperanza y piensas, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mis recursos económicos? ¿Qué será de mis sueños? Pero la palabra del Señor en Salmo 34, 18, no estoy seguro, creo que no lo puse, dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y Él rescata a los de espíritu destrozado. Creo que no lo tengo. ¿Ah, sí lo tengo? Ah, no, ese es el siguiente punto. Una de las peores sensaciones que usted y yo podemos tener es cuando nos sentimos abandonados por el Señor. ¿Se ha sentido abandonado por el Señor? Eso no es falta de espiritualidad. Eso es una sensación humana. Cuando nos sentimos no cerca de Dios, sino que Dios está lejos de nosotros. Y es una sensación tremenda. Es algo como lo que ellos estaban sintiendo. Se sentían defraudados del Señor porque ya no estaba con ellos, que los había engañado y los había abandonado.
Experimentar la ausencia de Dios en nuestras vidas es muy doloroso y Él es el escenario en donde más vulnerables nos sentimos. Ahí en ese escenario precisamente nos sentimos tan confundidos y tan enceguecidos en medio de los problemas que es probable que no lo reconozcamos. Si leemos la palabra nos vamos a dar cuenta que los discípulos no reconocieron a Jesús. Es más, dice que Dios provocó que eso no sucediera. Dios mismo provocó que eso no sucediera. Pero es que sucede que cuando estamos sumergidos en la frustración, nuestros ojos son cerrados, el dolor nos enceguece, la ansiedad, los problemas, la desesperanza nos enceguece. Y no vemos a Jesús por ningún lado. No lo encontramos, porque a veces estamos tan desesperanzados que aunque miremos a nuestro alrededor y miremos hacia adentro, nos seguimos preguntando, ¿en dónde está Jesús? No lo veo. Lo siento tan y tan lejano. Las cargas, incluso el pecado, nos enceguece. Todo eso nos bloquea y nos puede impedir que reconozcamos a Jesús. Pero qué lindo es saber que Él sigue tomando la iniciativa de acercarse a nuestras vidas para caminar a nuestro lado. Se incorpora en nuestro camino, en nuestro propio Emaús. ¿Cuál es tu Emaús? Hoy tienes un Emaús que te pesa, un camino que se te hace largo, tedioso, agotador, difícil. Te tengo una buena noticia, hoy el Señor se acerca para caminar contigo ese Emaús. Llámese como se llame, no importa el nombre que tenga, ese Emaús puede ser hoy un dolor de cabeza para ti, pero el Señor se acerca solidariamente. Lo segundo que el Señor hace es que no solo se acerca, sino que se muestra empático frente a la tristeza de estos hombres. Segundo, Jesús se muestra empático ante su tristeza. Mire, no toda persona que se acerca a nuestra vida se acerca con buenas intenciones, ¿verdad? Porque puede que alguien se acerque y vivimos en una sociedad curiosa, en una sociedad algo morbosa con el dolor ajeno, que no siempre nos acercamos con las intenciones correctas. Incluso nosotros mismos preguntémonos con qué actitud o intenciones nos acercamos a otros en medio de su crisis. Pero Jesús se acerca con una empatía y una solidaridad impresionante. Jesús muestra un interés maravilloso ante esos discípulos. Y por eso empieza a generar confianza y a provocar un diálogo sincero. A provocar un diálogo que dé confianza. Un diálogo en el cual ellos pudieran sentir que esa conversación y ese escenario era un lugar seguro para ellos. Qué lindo eso, ¿verdad? Cuando encontramos un lugar seguro para abrir el corazón. Pues Jesús se constituye y su relación, su diálogo en un lugar seguro. Por eso dice el verso 17, les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, tú debes ser la única persona de Jerusalén que no oyó acerca de lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Qué evidencian esas palabras? ¿Ustedes se imaginan esa respuesta a usted qué les deja ver? A mí me deja ver particularmente que estaba molesto, porque su respuesta fue, usted será el único que no ha escuchado todo lo que ha pasado. Usted será el único que no se ha dado cuenta todas las situaciones que hemos tenido que vivir en estos días. Usted será el único que quizá no se ha dado cuenta que Jesús no resucitó. Parece que había rabia en su corazón, había dolor y era evidente, pero Jesús lo entendía. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Provocando esa conversación para que estos discípulos sacaran la rabia que había en su corazón.
Jesús estaba provocando esa conversación para que ellos se desahogaran, porque era necesario. Jesús es empático y entiende que a veces necesitamos desahogarnos. Jesús provoca una conversación para que ellos se desahoguen y saque un dolor que era real, un dolor que era notorio, para que soltaran esos nudos que los estaban asfixiando. Yo no sé si hoy tú traes nudos en tu corazón o estás ahogado por los problemas y las adversidades y algo te está asfixiando. El Señor hoy te dice: desahógate, aquí estoy para que te desahogues. Y qué maravilloso es podernos desahogar en la presencia de Dios. Lo ha hecho. Hoy el Señor le está diciendo: hágalo, desahóguese en la presencia de Dios. Porque las dificultades nos hacen nudos y nos generan ansiedad y nos generan preguntas. Pero qué chévere que podamos acercarnos al Señor en medio de ese estado de ansiedad, de rabia, de dolor, y poder expresarle al Señor cómo nos sentimos. Jesús jamás va a despreciar y a subestimar tus emociones y tus sentimientos. Porque lo que para muchos puede ser una estupidez, para Jesús no lo es. ¿Estamos? Para otros puede ser una tontería, algo absurdo y ridículo. Y tú te preocupas por eso. Y tú tienes un nudo por esa tontería. Pero nadie sabe lo que el otro puede estar sintiendo. Así que Jesús no subestima el dolor del otro. Jesús no tiene en poco el nudo que tú tienes en tu corazón hoy. Jesús no tiene en poco tus heridas. Ellos se sentían con nudos y rabia en su corazón. Y Jesús no desprecia eso en ese momento. Provoca un desahogo. Provoca una catarsis. Saca lo que hay en tu corazón. Sácalo. Y el Señor está dispuesto a escuchar ese desahogo. Por eso lo provoca. Sácalo. Sácalo que hay en tu corazón. Así que es posible que hoy tú necesites desahogarte. Por eso cuando alguien le dice: ya deje de chillar, usted sabe que eso nos lo regaló el Señor para desahogarnos. Llorar. Llorar es parte de un sentimiento, una expresión maravillosa. Llorar, sacar esas lágrimas y sacarlas. Y eso como que alivia el alma y el corazón. Trae una paz maravillosa. Cuando hoy quizá o a los hombres nos decían: no lloren, ¿cierto? No sea nena. Bueno, a mí nunca mi papá me dijo eso, tengo que decirlo. Jamás, mi papá jamás tuvo esos actos o esas palabras hacia mí. Pero sí escuché a muchos que hoy les cuesta llorar. Especialmente a los hombres, porque les dijeron que llorar es de nenas. Eso es para las nenas. Usted aguante que usted es un macho. Y esos están llenos de nudos. Esos que ni adoran en la iglesia, ¿sí los ha visto? Yo oro por los hombres de la iglesia mucho. Que ni adoran, no hay sensibilidad en su corazón. Eso tiene un trasfondo, allá adentro hay algo. Para mí no es normal que alguien no levante sus manos y fluya en la adoración. Para mí no es normal, algo pasa en su corazón. Usted no me diga que es que yo adoro así. ¿Usted adora así? Pues el Señor se aburre de verlo adorar así. Si yo fuera el Señor, digo: uy, no, mano, qué pereza. Sensibilidad. Mi Jesús es un Dios sensible y solidario. Él llora con los que lloran, ¿o no? Mi Jesús sufre con los que sufren. Y se goza con los que están de fiesta. Ese es mi Jesús. Y la iglesia deberíamos parecernos a Jesús. Solidaridad, empatía con el otro.
Pero viene una siguiente parte, lo tercero. Jesús los ministró con la palabra. Óigame bien, ¿con qué los ministró? Con la palabra de Dios. Todas las ciencias o las herramientas que podamos tener son muy importantes. Y cuando tenemos que ir al psicólogo, bienvenido sea, siempre. Porque son herramientas o medios que el Señor nos ha dado. Y qué bueno que lo hagamos cuando lo requiramos. Pero voy a remitirme a este escenario y cómo Jesús les ministró, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Él avanza en ese proceso y los lleva al escenario. ¿Ya te desahogaste? Ahora los lleva al escenario de la confrontación. ¿A cuánto les gusta ser confrontados? Nos duele ser confrontados. No es tan fácil. Porque nos gusta que nos escuchen y nos gusta desahogarnos. Pero ahí no se puede quedar el proceso. Emaús es un proceso. Y ahí viene la confrontación. Ojo, no la condenación, son dos cosas diferentes. Porque a veces confundimos la condenación. Yo no estoy llamado a condenar a nadie, pero sí puedo tener las herramientas para confrontar a la persona, que es diferente. A mirarse hacia su interior, a mirarse a su mente, su corazón, su relación con Dios, sus decisiones, pero no a condenar a esa persona porque eso no le hace bien. Una vez la persona se desahoga, o estas personas se desahogaron, Jesús les ministra y pasa ese escenario. Sí, los escucha, pero dio lugar a ministrarles con las escrituras. El verso 25 dice: entonces Jesús les dijo, qué necios son. Ya el tono subió, ¿cierto? Confrontación. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús, ¿qué hizo? Ojo con esa palabra, eso es parte del proceso. Hay una confrontación, pero los toma de la mano para guiarlos. Oye, qué linda es la palabra de Dios, qué detalles más maravillosos. Para guiarlos. Por eso una persona que irrumpe en la necesidad del otro tiene la responsabilidad de escuchar, de confrontar, pero ¿de qué? Guiar. Siempre tenemos que entender que hay un sendero. Pero ¿qué fue? ¿Cómo los guió? Dice, los guió por los escritos de Moisés, la palabra, ¿no? Las escrituras. Y todos los profetas, explicando lo que las escrituras decían acerca de él mismo. ¿No le parece espectacular? Maravilloso. Jesús entonces, a través de las escrituras, los confronta, los guía y empieza a mostrarles lo que la escritura decía acerca de él mismo, de Jesús. El relato nos deja ver la importancia de las escrituras, de la palabra del Señor en los procesos en nuestra vida. Si no hay palabra en nuestra vida, difícilmente nos vamos a levantar y nos vamos a restaurar. Vuelvo a decir, todas las herramientas que sumen son buenas, pero prioritariamente nuestra relación con la palabra de Dios va a ser una fuente o la fuente de fortaleza y de esperanza más importante que usted y yo tengamos. La fuente de restauración, de volver a Él que usted y yo tengamos. Por eso en la crisis la palabra del Señor no puede ser una opción, tiene que ser la fuente primordial de nuestra vida. No solo en la crisis, sino en todo momento. Pero como en la crisis nos enceguecemos, el dolor nos enceguece y buscamos muchas fuentes y muchas posibilidades, corremos el riesgo de abandonar lo más importante, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos confronta, pero nos guía por el camino que debemos tomar. Por eso el salmista dijo, examíname, eso es confrontación.
Examíname, pruébame, señálame, eso es confrontación. Y al final dice, y guíame por el camino eterno. Necesitamos vivir estos procesos en nuestra vida constantemente. Esto es un verdadero discipulado. Así que Jesús se hace visible, real, evidente a través de la palabra de Dios. Los acerca a la palabra de Dios. Yo creo que posiblemente voy a tener que hablar el otro año de esto otra vez, por lo que vamos a trabajar el otro año. Pero recuérdenlo el otro año. Quizá en 8 meses o 9 meses se acuerden de esta prédica y podamos retomar estos aspectos tan importantes de un verdadero discipulado. Y Jesús lo que hace entonces es acercar también la palabra a la realidad de ellos. Porque eso sucede con la palabra. Cuando se acerca a nuestra realidad es como un bálsamo a nuestra vida. Cuando estamos en valles de oscuridad, recordamos lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, de enfermedad, de oscuridad, yo recuerdo que mi buen pastor estará conmigo, que su vara y su cayado me infundirán aliento. Que caerán 1000 y 10,000 a mi lado y nada me hará daño. Y empiezo a recordar que promesas de Dios, palabra de Dios, pero también confrontación, que debo reencaminar en mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué decisiones estoy tomando equivocadamente? ¿Qué caminos estoy tomando? Así que Jesús hoy nos permite ser ministrados con su palabra. Mientras yo hablo esta palabra, yo soy ministrado. ¿Usted es ministrado? La palabra de Dios empieza a trabajar en mi vida. Empiezo a ser confrontado, a ser consciente y a ser por eso aquí predicamos un poco educativo, como que llevamos a las personas siempre a pensar, yo mientras predico, mientras preparo la prédica y ahora que estoy predicando el Señor me está hablando y está ministrando a mi corazón, porque la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural, iglesia. La Escritura tiene un poder que transforma mentes, corazones. Por eso necesitamos entender la importancia de la Escritura y Jesús la utiliza para trabajar en el corazón de los caminantes de Emaús. Y lo último, para cerrar, es que esa palabra los transformó. ¿Ok? Ministra, pero a la vez transforma. Siempre que vayamos a la palabra del Señor, seremos transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Y esto es lo que sucede precisamente cuando llegaron al destino final, porque caminaron los 11 kilómetros, imagínense esa charla, estaba bien buena, bien interesante la conversa, súper teológica, por supuesto, pero amigable a la vez. Jesús les dijo, bueno muchachos, hasta aquí los acompaño, voy a continuar mi camino. Pero ellos, ¿qué le dijeron? Quédate con nosotros, no te vayas. ¿Qué había pasado 11 kilómetros después? Estaban atraídos, conmovidos, estaban conectados con Jesús sin darse cuenta que era Jesús hasta ese momento. Verso 29, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche. Se está haciendo tarde, entonces los acompañó a su casa. Y allí entonces sucede algo maravilloso. Ese quédate con nosotros es porque algo ya había empezado a suceder en su corazón. Estaban siendo ministrados. Pero ahora tenían que experimentar una transformación. El último paso, tiene que haber un cambio. Porque si no hay un cambio, se quedó solo en una emoción, en un momento, en una experiencia. Y tenemos que caminar hacia una transformación. Y es lo último que sucede entonces. Hasta ese momento Jesús no se había revelado. Pero el verso 30 dice, no recuerdo si lo tengo, al sentarse a comer, vea lo que dice el verso 30, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, ¿qué pasó? Transformación. ¿Qué sucedió? Se les abrieron. ¿Se acuerdan que estaban enceguecidos? ¿Se acuerdan que no tenían la posibilidad de reconocer a Jesús?
¿Qué sucede? Transformación. Ya no hay ceguera. Ahora Jesús se revela. Se abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Pero ellos quedaron emocionados. No solo emocionados. ¿Cómo quedaron? Transformados. Y fue tanta su transformación que se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Con razón nos ardía el corazón. Si es que era Jesús. Cleofas, pero usted ¿cómo no lo conoció? Pongámosle Pepe al otro, pero Pepe, ¿usted tampoco? Con razón nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba. Con razón nos erizábamos. Con razón el corazón nos palpitaba más rápido. Algo tenía ese hombre, pues era Jesús, el Hijo de Dios que había resucitado, iglesia. Y se había incorporado en el camino de dos hombres que necesitaban urgentemente la presencia de Cristo en sus vidas. Como quizá usted y yo lo necesitamos hoy urgente en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestras finanzas, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual. Pero Él vive. ¡Qué noticia más gloriosa! Así que sus ojos fueron abiertos y la Biblia dice que fue tanta su transformación que se regresaron a Jerusalén. 11 kilómetros más de regreso, 11K. O sea que hicieron 22K los caminantes de Emaús. Una maratón, ya fue maratón. Y no les interesó. ¿Qué hicieron? Se devolvieron a Jerusalén y por el camino y predicaban: Jesús ha resucitado. Eso se llama transformación. Ya no eran los mismos que Cleofás y Pepe, cabizbajos y tristes. Ahora se regresaban caminando a paso firme, sonriendo y contando las maravillas del Señor. Jesucristo vive, Jesucristo reina, Jesucristo es el Señor. Él ha resucitado, la tumba está vacía, hay esperanza, hay salvación, hay sanidad, hay vida eterna y vida abundante. Quédate con nosotros, transfórmanos, que seamos transformados para ir a contar las buenas noticias. Hoy, Señor, le decimos al Señor: quédate en ICDC Puente Aranda, quédate con cada uno de nosotros y con nuestras familias. Quédate, Señor, cena con nosotros todos los días, desayuna con nosotros, almuerza con nosotros, Señor. Acércate en medio de nuestra realidad. Y el Señor hoy dice: aquí estoy, iglesia. Sigo incorporándome a sus caminos, a sus Emaús. Por difíciles que sean, el Señor nos dice: aquí estoy, me quedo con ustedes. Esa es la respuesta del Señor.